Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Carlos Mejía Chávez. Me es muy grato dirigirme a ti, Carlos, joven investigador. Bienvenido a este programa para que hablemos de Napoleón y la independencia de México. Yo soy Salvador Rueda. Muchas gracias. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, profesor. Vamos a hablar de un personaje que, por supuesto, es un personaje histórico, pero que tiene, digamos, dos niveles de existencia. Uno es el hombre y en su estatura humana, de carne y hueso, y lo que hizo y lo que quiso hacer, y el otro es el imaginario sobre Napoleón. Y hablar de Napoleón y la independencia, estamos hablando de cómo se imaginó que debía ser Napoleón, qué se pensaba que iba a ser. Y me gusta que hagamos este tema porque pues tenemos dos efemérides importantes. La primera, la de los 200 años del final de la Guerra de Independencia, que de alguna manera inició esta imaginación de Napoleón hace 210 años. Y la otra efeméride es los 200 años de la muerte de Napoleón, el 5 de mayo del 1821. Y entonces vamos a hablar, como podamos, de Napoleón el real y el Napoleón fantasmal, el que hizo que José María Morelos se acercara a Charo con Hidalgo y le dijera, pues, me pongo a sus órdenes porque ahí viene Napoleón y cómo le vamos a hacer para detenerlo. Vamos a hablar de las dos cosas, si me permites. ¿Por qué no nos explicas a tu auditorio y a mí, que no somos especialistas en la independencia, cuál fue el peso simbólico que se convierte finalmente en un peso real de Napoleón en el inicio de la Guerra de Independencia? Por favor, doctor. Muchísimas gracias, profesor. Muy buenos días. Pues de antemano un agradecimiento especial por haberme permitido estar aquí con ustedes, con su auditorio. Pues sí, de verdad es que sigo insistiendo, pese al poco tiempo que llevo trabajando este tema, que es justamente cómo se creó en Nueva España un imaginario sobre Napoleón, un imaginario ambivalente. Es fantástico los documentos que uno se puede encontrar, los testimonios que detonan justamente cómo se fue creando una imagen o variadas imágenes de Napoleón en Nueva España, no solo durante la Guerra de Independencia, que eso es lo importante, sino antes de la Guerra de Independencia. Porque a Napoleón, pese a lo que de repente podemos constatar, a Napoleón se le conocía desde tiempo antes. Y no solo eso, si en 1808 en los sermones, en las proclamas, en los edictos, se execraba a Napoleón, se le tildaba de traidor, de bárbaro, de infame demonio. Años antes, se le alababa como un gran héroe, con un generoso aliado, devoto, amigo de la Iglesia Católica. Entonces, lo importante aquí es ver cómo justamente entre 1800 a 1821 se va fraguando entre diversas personas un imaginario sobre Napoleón. Justamente que después incluso de 1808, que ya es el enemigo de la monarquía española, y hacia 1821, que en efecto vamos a conmemorar 200 años de la consumación de la independencia, Napoleón muere el 5 de mayo de 1821. De repente, gracias a los panieristas de la época, Napoleón adquiere otra vez esa figura legendaria como el héroe de los tiempos. Un personaje que debe de ser quizás no alabado, pero sí respetado. Agustín de Iturbide, vaya, pues sabemos que retoma la ceremonia, se basa en la ceremonia de la coronación de Napoleón, en la propia que va a ser como emperador de México. Vicente Guerrero va a tomar algunas lecturas de
de las máximas de Napoleón para meterlas en sus propias proclamas. Santana, el Napoleón de México, y qué decir lo que usted sabe, ahí en el castillo de Chapultepec, que conserva justamente pues dos reliquias de Napoleón, que es la reproducción de la máscara mortuoria de Bonaparte, y en la fachada del castillo de Chapultepec, pues esa bellísima efigie del mismo Napoleón. ¿De qué nos está hablando esto? Pues justamente de cómo Napoleón a través de los tiempos pues sigue permaneciendo en el imaginario. Pues de México también, eso es lo más importante. Y te voy a decir algo, en realidad en el castillo tenemos las dos mascarillas mortuorias de Napoleón, la que tenían los ingleses y la que hicieron los franceses, ¿te acuerdas que se habían repartido? Y entonces tenemos las dos. Y ahorita que decías de la coronación de Iturbide, todos los emblemas y las pinturas sobre la coronación efectivamente están tomando como modelo la de Napoleón, Claro. y que se repartieron incluso popularmente en estampitas, etcétera. Y ahorita que decías tú de cómo pasó de un valor al otro, me estaba acordando y a lo mejor me estoy equivocando, pero que Bustamante, no Anastasio Bustamante, Carlos María de Bustamante no escribió alguna verso y algún panegírico a Napoleón. Desde luego que sí, ¿no? Carlos María de Bustamante es uno de los principales panegiristas de Napoleón Bonaparte. Y permítame entonces, si tengo un poquito de tiempo, enlazarme al punto que justamente esto se trata. ¿Cómo fue que Napoleón Bonaparte aparece en Nueva España y llega como el héroe, como el gran aliado que la gente en México, al unísono del proceso mediático que está ocurriendo en España, en Francia, en Alemania, en Italia, gracias a la propaganda de que Napoleón está haciendo circular? Esa propaganda llega a Nueva España, a otros territorios de América, y empieza a ser explotada por algunos periodistas, entre ellos Juan López Cancelada en la Gaceta de México, y en 1805 Carlos María de Bustamante en el Diario de México. Empecemos con Juan López Cancelada. Juan López Cancelada, un español que radica aquí en la Ciudad de México, que es bastante peculiar el señor, es muy interesante su figura, pues entra como editor hacia 1805, 45 a la Gaceta de México, y es él, gracias a él, a que el pueblo, a que Nueva España comienza a saber las noticias sobre Napoleón, sus conquistas, sus batallas, proclamas, etc. Desde luego, esto es importante porque sabemos que en ese momento Francia, el imperio francés, está apoyado por España para evitar la influencia de la Gran Bretaña. Se está peleando contra Gran Bretaña y evidentemente van a aparecer noticias propagandísticas en la que Napoleón y los franceses pues aparecen como los grandes aliados que están evitando que el dinero, el oro británico, el oro de Pitt le llaman generalmente en la Gaceta de México, pues influya en la independencia de América. Entonces, Juan López Cancelada, llegan las noticias de España, las retoma, las copia en la Gaceta de México y empieza a fomentar públicamente la imagen de Napoleón. ¿Qué hace Juan López Cancelada en principio? Pues, por ejemplo, está el concordato hacia 1801, el concordato con el Papa, en el que se restablece la religión católica, pues fue un gran momento para Francia, en el que Napoleón pues se sostiene como el gran protector de la religión católica. Y evidentemente esa noticia pues va a tener gran impacto en Nueva España, y se le alaba como efectivamente como ese gran protector que ayuda a sostener a la religión católica, y no es poca cosa eso, desde luego. Ahora bien, Cancelada, años antes, esto es lo más bonito de todo, años antes de que él fuera editor de la Gaceta, él ya había visto que en el mercado de las noticias podía explotar la imagen de Napoleón, porque Juan López Cancelada se dio a la tarea de agarrar, él vendía algunos libros viejos en la Plaza Mayor, en los mercadillos de la plaza, y él mandaba traducir algunos textos que llegaban de Napoleón. Entre ellos, en algún momento,
permítame, entre ellos llegó a traducir, a imprimir y a distribuir un credo dedicado a Napoleón que escribieron en Francia, que circuló en España, fue censurado por la Inquisición, pero pese a ello, llegó a Nueva España. Permítame leerle el credo. Adelante. Dice: creo en la República Francesa una e indivisible, creadora de la igualdad y de la libertad. En el general Bonaparte, su hijo, nuestro único defensor, el cual fue concebido de grande espíritu, nació de madre virtuosísima, padeció por montes y valles, fue por los tiranos vilipendiado, muerto y sepultado, descendió al Piamonte y al tercero día resucitó en Italia, entró en Mantua y ahora está sentado a la diestra de Viena, capital de Austria, desde donde ha de venir a juzgar a los príncipes y potentados aristócratas. Creo en el espíritu de la Generalidad francesa, en la dignidad del consulado de París, en la destrucción de la tiranía y remisión de los emigrados, en la resurrección de los derechos naturales del hombre, en la factura de la paz, la libertad, la igualdad, la humanidad eterna. Amén. Este credo, cabe decir que este credo evidentemente está haciendo referencia a las campañas de Napoleón hacia finales del siglo XVIII en Italia, justamente en búsqueda de anexar estos territorios a la República Francesa. Este credo, como dije, circula en Francia, circula en España y llega a México, a la Ciudad de México. Y Juan López Cancelada lo imprime, lo copia y lo distribuye. Y la Inquisición no puede hacer nada. No puede censurarlo porque para el tiempo que está circulando, es decir, para 1802-3, Napoleón pues es el primer cónsul de la República Francesa. Y por orden del ministro Manuel Godoy, que está influenciado por Napoleón, pues tiene prohibida la Inquisición meterse con el general francés. Por ello, la imagen de Napoleón va a circular libremente por la Nueva España. Ahora, sí, profesor. Déjame hacer un paréntesis para que vayamos amarrando algunas cosas y ahorita le seguimos, doctor Mejía Chávez. Lo primero es decirle a nuestro público que López Cancelada es un gran personaje, sí. Quizá es uno de los que da origen a la opinión pública, por eso era tan leído. Hace años yo me acuerdo haber leído un trabajo de la doctora Verónica Zárate sobre López Cancelada y la Gaceta, y en realidad creó toda una idea de México a través de la opinión pública literaria, porque antes la opinión pública, si es que existía, venía básicamente de los púlpitos. Esta vez venía de la Gaceta, lo cual lo hacía muy moderno. Y el hecho de estar al día lo hacía todavía más atractivo, porque estaban sacando las cosas, bueno, lo que para nosotros sería en el momento, para aquella época podían ser quizá unos semanas o meses de distancia, pero claro, estaba al día en cuestiones de política en Europa, en descubrimientos científicos, en los correos, en mercancía, en muchas cosas que sacaba la Gaceta, que se volvió realmente muy importante por eso, porque creó opinión pública, y eso, que estoy seguro que es el paso que sigue en lo que nos vas a platicar, doctor, tiene que ver con el cambio de valores una vez que Godoy cae, con el cambio de valores con respecto a Napoleón y efectivamente nuevamente la opinión pública haciendo pues permeando en las mentes y haciendo que la gente cambie de posturas políticas también. Es el chiste de la opinión pública, es esa. Desde luego. Que son corrientes que un día estás de un lado y otro día estás en el otro, porque estás en la punta de la corriente.
Eso, en primer lugar. En segundo lugar, la idea de que la Inquisición no se pudiera meter me parece, fascinante, porque con el cambio de valor, otra vez la Inquisición, una vez que cae Godoy, otra vez la Inquisición, vuelve a tener un gran peso que será el de su estertor, Así será el es. de su agonía. Finalmente, que también vamos a entrar ahorita a esto, que sería la entrada de Napoleón a España, que es la puerta de la historia que nos vas a contar ahorita. Entonces, con este preámbulo sobre la opinión pública, te vuelvo a dejar la palabra, doctor. No, pues profesor, muchísimas gracias de nuevo. No, toda la razón. Desde luego, este punto también a veces tan difícil que es el término, concretar el término de opinión pública, desde luego, pues sí ha resultado pues bastante difícil explicarlo en este sentido, pero justamente hablando de ello, es explicar que antes de 1808, pues está existiendo en efecto una opinión pública que se está construyendo, que se está afianzando, que está transformando y sobre todo que va a invitar a mucha gente, gente que antes no, tal vez no tenía los recursos ni los métodos para entrar a la discusión de la opinión, desde luego, pues antes de 1808 hay hombres, mujeres, que justamente a través de la imagen de Napoleón están hablando y discutiendo sobre los problemas que están enfrentando en ese momento. Juan López Cancelada, como dije, como usted mencionó también, desde luego es parte fundamental en la creación de esta opinión pública. Como bien decía el trabajo de la doctora Zárate Toscano, pues desde luego nos habla de ello. Pero es justamente ver cómo a través de Napoleón es una imagen polémica de la que nadie puede dejar de opinar, desde luego. Y ese es el meollo que nos va a llevar, como usted mencionó, a 1808. Porque ¿cómo fue posible entonces que antes, evidentemente sabemos que la invasión a España, el secuestro de Fernando VII, pues conllevaba a una situación realmente pues polémica. Evidentemente se tenía que cuestionar a Napoleón, pero aquí el punto es cómo fue que de la noche a la mañana, digámoslo desde cierta perspectiva, desde luego las cosas no son tan fáciles, que Napoleón fue odiado. Y fue temido. odiado por el mismo Cancelada y por el mismo Carlos María de Bustamante, que le estuvieron dedicando tantas poesías, tantos respetos, tantas cosas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, en efecto, los posicionamientos a los que nos obliga la opinión pública, desde luego. Sí. Invaden España, Napoleón queda como el peor enemigo por haber seducido a varios personajes y con ello se cuenta la historia de que con ello atrae con engaños a Fernando VII, que realmente pues la historia también es muy distinta a lo que se cuenta respecto a cómo fue que Fernando entró en todos esos dilemas, desde luego. Fernando pues sabemos que no era pues una palomita blanca, por decirlo de alguna manera. Él, Sí, no. él propició, de hecho, pues mucho de la crisis en España a partir de de la conspiración en el Escorial. Posteriormente el golpe el golpe contra su padre, el golpe de Aranjuez, gracias, exactamente. Y posteriormente él, para buscar la aprobación del indiscutible árbitro de Europa, el que ponía coronas, Napoleón, pues tiene que acudir a verlo. Napoleón sabe que no puede dejar España por conveniencias políticas y económicas en manos de los Borbones. Está intentando apoderarse de Portugal porque sabe que Portugal es un bastión que apoya, un bastión importante que apoya a Gran Bretaña, pero sabe que el dinero que traen de América y a España, pues le ha beneficiado bastante en sus guerras. Opta entonces por imponer a alguien de su familia que termina siendo José Bonaparte, su hermano, y pues ello va a implicar pues obviamente la intrusión de los ejércitos franceses en España. Ok. Antes, y esto es muy importante decirlo, mientras los ejércitos están avanzando en España, hay mucha gente, consta en documentos, en trabajos que se han hecho en España, de que hay mucha gente que aplaude la llegada de los ejércitos porque saben que Napoleón, o por lo menos deducen que Napoleón viene a apoyar a Fernando VII. Otros también lo apoyan porque quieren un cambio radical en España, un cambio hacia el progreso, un cambio modernizar.
Exactamente, modernizar. Y ello implica acabar con los excesos de la iglesia, con los abusos de las órdenes mendicantes, que voy a decirlo con palabras pues respetuosas, ¿no? Pero pues para muchos eran parasitarios. Y muy importante aún, acabar con la superstición y con la Inquisición. Mucha gente por ello va a apoyar a Francia, a José Bonaparte, a Napoleón en la invasión francesa, y a partir de ahí se les va a estigmatizar como los afrancesados. Exacto. Ok, ahora, precisamente ese es mi punto. Una vez que ocurre todo esto, y a sabiendas de las traiciones que ocurren, pues en Nueva España empiezan a girar las indicaciones de lo que ha ocurrido en Bayona, de que hubo una gran traición por Bonaparte y por unos españoles adictos a él que han cambiado al gobierno. Es importante entonces hacer proclamas de guerra, instar a la gente a prepararse para apoyar con dinero, con armas, con sustentos para la guerra, pero ello obviamente implica también generar un discurso antinapoleónico, un discurso antifrancés. Y este discurso se va a crear a partir de tomar todos los estereotipos negativos de todos los enemigos que ha tenido España a través de los tiempos, tanto históricos como bíblicos. Por ende, los franceses se van a convertir en los musulmanes, se van a convertir en los bárbaros, se van a convertir en judíos, se van a convertir en demonios, incluso se van a convertir en esos bárbaros indígenas que conquistamos en América, a los que les trajimos la verdadera religión. Fíjate. Napoleón es un Atila, Napoleón es un Lutero, Napoleón es un Moctezuma. Fíjate. Esos son los testimonios que de repente aparecen en las proclamas. Interesante. Y sí, mucha gente, desde luego, pues entiende que sí hubo una traición, porque sí la hubo, y atacan a Napoleón. Muy sentimentalmente alaban a Fernando VII como el gran deseado, como el querido, el añorado, etc. Otros tantos, entre ellos Juan López Cancelada y Carlos María de Bustamante, pues que fueron los panigeristas principales, pues van a tener que desdecirse. Oigan, pues es que yo me seduje por la buena manera en que era Napoleón, porque nos engañó. Inquisidores, sacerdotes, gente común y corriente, empieza a desdecir a Napoleón, empieza a desdecirse de esas palabras anteriores. Fíjate que ahorita que lo estás mencionando, quizá es una lectura que yo no hice muy bien, pero recuerdo muy bien que es la Gaceta la que publica la lista de los donadores, esos que están poniendo dinero para buscar, porque Napoleón no es que estuviera, perdón, Fernando VII no es que fuera preso de Napoleón, sino era su cautivo, que es diferente, es un estatuto distinto. Así es. Y entonces buscaban, siendo cautivo, pues rescatarlo. Y entonces buscaban, quizás usando los mismos métodos de la Orden de la Merced, que esa era su función, la de redención de cautivos, sacar dinero. Y me acuerdo que los descendientes de Hernán Cortés no quisieron dar mucho, y eso no les gustó mucho a muchos españoles. Pero la otra, y tiene que ver con Bustamante, no solo, primero dijo que efectivamente que había sido engañado, pero después dijo que no, que el que cambió fue Napoleón. Es decir, una vez que él ya tuvo el poder, él es el que cambió. Exactamente. Y entonces empieza a manejar un asunto un poco de soberbia, y empieza a manejar otra vez valores, pues, digamos, morales del catolicismo, Claro. para ponérselo a este nuevo diablo, porque a mí no me engañaste, tú cambiaste. Exactamente. Y por eso puede viajar a través de la opinión pública y después ya en la guerra de independencia sin culpas. O sea, traía la espalda liberada porque el que Así cambió es. fue el otro. Así es. Y suena padre la idea de lo que manejas de Fernando VII, otra vez como el deseado, que aquí en América y en España en particular, causa un problema precisamente por Hernán Cortés. Al haber fundado el ayuntamiento,
en Veracruz. Él era el gran héroe, Sí, fundador de la Nueva España, sí, y el ayuntamiento, al no haber rey, recibe nuevamente el poder que legalmente le toca, y entonces el golpe de Estado en la Nueva España lo 1800, dan los españoles, sí, en así el es. 8, contra el ayuntamiento y contra los conspiradores ligados a los distintos ayuntamientos. Y a partir de ahí son estos españoles los que convierten a Hernán Cortés en el villano, pero los que lo asumen son los de la opinión pública. Es decir, uno de los enemigos de Cortés en 23 va a ser otra vez Bustamante, y empiezas a ligar cómo el comportamiento de los políticos no ha variado mucho. Ha sido el mismo en términos de cuando el mundo moderno se crea a través de lo que abre Napoleón para adelante. Me gustaría nada más hacer un pequeño paréntesis, que me eches una manita. Sí, por favor. En el credo que acabas tú de leernos, hablas de la virtuosísima madre de Napoleón y de su infancia. Platícanos un poco, porque obviamente está inventándose, el poeta que traducen acá, está inventándose esta infancia de Napoleón, pero platícanos un poco cuál es el origen de Napoleón, que entendamos la importancia de este hombre que hace 200 años murió. Bueno, sí, muchísimas gracias. Antes que contestarle esto, pues sí, desde luego tiene toda la razón en cuanto, en efecto, en la Gaceta aparecen estas donaciones, desde luego, que se hacen, incluso aparecen otro tipo de donaciones y de apoyos para salvar a Fernando VII. Entre ellos, trabajé hace unos años un plan de dos personajes que acuden con el virrey a decirle, ¿sabe qué? Nosotros podemos disfrazarnos de monjes, irnos a Luisiana, partir de ahí hacia Francia e ir a rescatar a Fernando VII. Se genera así, en efecto, toda una serie fabulosa de imaginarios también respecto a lo que pasó, porque repito, antes de continuar, de Fernando, pues evidentemente se le cree una víctima por completo, una víctima que ha sufrido los peores padecimientos, que está encerrado en una cárcel, en un calabozo, sufriendo las peores tentaciones que le pueden ofrecer, en este caso mujeres, alimentos, dinero, por venderse a Francia. Qué Y la gente, bueno. pues evidentemente no sabe de la realidad, que Fernando VII, pues digamos, pues ha hecho ciertos negocios para estar tranquilo, que posteriormente va a cambiar. Bueno, ahora bien, esto repito, conlleva a la creación del imaginario de Napoleón. Lo de Bustamante, claro, Napoleón cambió, y eso también aparece en los panegíricos. ¿Por qué cambió Napoleón? Ah, pues porque Napoleón leyó, ¿a quién creen? Pues a Maquiavelo. Napoleón es maquiavélico, e incluso también vuelven a aparecer textos en contra de la lectura al príncipe. Napoleón Mira. maquiavélico, y sí, en efecto, Bustamante se va a lavar un poquito las manos, pero el punto aquí es, en efecto, que Bustamante no deja de creer y de ver en Napoleón a un personaje heroico, tan así que después de la consumación de la independencia, Bustamante lo sigue perpetuando como héroe, como una leyenda, y no solo eso, lo define como el verdadero responsable de que América haya logrado su independencia. Y dime una cosa, doctor, a lo mejor es verdad eso. De todas las mentiras que decía Bustamante, quizá esa sea la única verdad, que manchó sus labios, como decían alguna vez de Diego Rivera. A lo mejor es la única verdad que manchó sus labios de este gran mentiroso, porque efectivamente la interpretación de lo que hace Napoleón al entrar a España es lo que hace que Claro. estallen las independencias en América. Así que en una de esas Bustamante tenía razón. Vamos un poco a 1808 en España. Primero, platícanos un poco quién era Napoleón, de dónde viene. Bueno, pues muy importante eso, desde luego. Napoleón nace en Córcega, en Ajaccio, Córcega, justamente ya siendo territorio conquistado por los franceses, por eso pues ya se le considera de cierto modo francés, pero también ese es un detalle, pues siendo de esa nacionalidad, pues se le despreciaba bastante. En el ejército tuvo bastantes problemas una vez que ingresa. Sus padres, Carlos Bonaparte y su madre Leticia, pues forman parte de de la aristocracia, digámoslo así, de esa isla. Posteriormente, Napoleón, que trata de ingresar en la política, pues es
retirado de ahí, se exilia, llega a Francia con su familia y posteriormente, una vez ingresando ya al ejército, pues va logrando poco a poco influir dentro de la misma jerarquía como general. Desde luego se le vinculó con el hermano de Robespierre, lo que lo llevó casi al encierro y a perder casi a perder la vida, pero afortunadamente por otras influencias de su esposa, de su próxima esposa, que sería Josefina, pues va a lograr salvarse y llegar al ejército. Una vez que Napoleón ya está en el ejército y logra generarse como líder, él empieza sus campañas de propaganda. Esas famosas campañas, esos logros en el Puente de Lodi, esa famosa pintura en el Puente de Lodi, que justamente parte de esa campaña propagandística en la que se trata de hacer ver que Napoleón y sus ejércitos pues están logrando grandes triunfos, desde luego. Triunfos que en efecto ocurren, pero que evidentemente por la propaganda están completamente exagerados, desde luego. Sí. Pero esos triunfos, esa propaganda, pues logra acentuarse en pinturas, en imágenes, en grabados, en estampitas y en noticias que van a circular por todo el mundo. Y ese es el punto a lo que volvemos justamente, cómo la propaganda napoleónica, a la que creíamos un fenómeno mediático que ocurre únicamente en Europa, pues también nos llega a América y formamos parte de ese proceso mediático. Napoleón logra, entre otras cosas, el famoso Tratado de Campo Formio, logra la conquista en algún momento de Egipto, es una campaña fallida, pero eso no importa, porque su propaganda va a decir que ha logrado los grandes triunfos de la historia. Desde luego, como usted lo mencionó desde un principio, Napoleón es una figura controversial, porque evidentemente en la propaganda de Napoleón jamás se va a poner los saqueos que hizo a todos estos lugares a los que subyugaba para crear sus propios museos en Europa, en Francia. No se habla evidentemente de los abusos de sus ejércitos, lo que puede ocurrir generalmente en una guerra. No se tenía que hablar de eso, evidentemente. Sigue siendo una figura polémica Napoleón por todas esas circunstancias. Cuando se corona como emperador, como usted lo mencionó también, es cuando ya mucha gente, entre ellos tal vez Simón Bolívar, quien dijo que estuvo presente en la coronación, pues dijo, pues es que ya lo perdimos prácticamente. Ya se perdió el verdadero Napoleón y con ello la revolución ha muerto. Ahora bien, vayamos a 1808, como usted lo mencionó. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, repetimos. Después de la Revolución Francesa, en la que España está tomando guerra contra Francia, llegan a un acuerdo gracias a la intervención de Manuel Godoy, a quien se le va a bautizar con el título de Príncipe de la Paz, y con ello logra establecer un pacto de alianza para acabar con la influencia de Gran Bretaña. Este pacto va a traer muchos problemas a lo largo del tiempo, porque justamente cuando Napoleón, después del golpe de Brumario, llega al poder como primer ministro, como uno de los primeros, como un primer ministro, pues su influencia va pegando poco a poco en la figura de Godoy, al grado de que ya le empieza a ordenar que haga reformas en España convenientes a la posición política de Francia, desde luego. Entre ellas, esas reformas, y por eso mencioné en un principio, es acabar, como lo hicimos hace años en Italia, con los tribunales de la Inquisición. Acabar con esos instrumentos feudales, instrumentos oscurantistas, así lo mencionan, para un buen progreso en España. Pero no solo eso. Evidentemente, las remesas de plata que te llegan de América, pues tienen que venir a nosotros, nos tienes que dar un apoyo. España estuvo pagando incluso para evitar ser parte en las guerras de Francia, lo que a la larga le trajo muchos problemas y muchos desazones, entre ellos la tristemente célebre derrota en Trafalgar. La derrota en la que España y Francia se unen para acabar con Gran Bretaña, pero que logró el triunfo Nelson,
pero que a final de cuentas, pese a ser una batalla perdida, Napoleón salió endeble de esa derrota. Españoles, sobre todo sacerdotes, dieron gracias a Dios de seguir contando con la ayuda del benefactor Napoleón. Sin embargo, el pueblo resentía los grandes problemas que estaba viendo España, culpando evidentemente a Godoy, y empiezan a correr chismes de que Godoy pues está con la reina, que se acuesta con la reina y que el rey lo sabe. Estos chismes justamente pues son popularizados por Fernando, por el príncipe Fernando, quien está esperando su oportunidad para acabar con Godoy y hacerse del poder. Esto va a ocurrir justamente, va a tener sus peores momentos en el famoso proceso del Escorial, cuando se descubre tiempo antes de que Fernando está preparando un plan contra su padre, se le hace un juicio público y lejos de convertirlo en un villano, por el contrario, entre el pueblo se explota esa imagen del príncipe deseado que necesitamos en España para acabar con lo que ha hecho Godoy, entre ello, hacernos afrancesados. Porque el afrancesamiento, es decir, la influencia de las modas, de las lecturas pornográficas, que son prohibidas por la Inquisición, desde luego, la filosofía y la ilustración, pues son mal vistas por la reacción en España. Es afeminado aquella persona que trae su peluca, que se pone polvos, que usa taconcitos, etcétera. Y eso que ya no era la moda francesa de ese momento. En ese momento, sí, desde luego, pero sabemos que los Borbones pues han impuesto desde hace tiempo esas modas. Sí, exactamente. Sí. Entonces, pues muchos españoles suponen que eso ha sido una influencia negativa para las costumbres españolas. Por ello, el que quieran a Fernando VII como rey, pues es para hacer incluso ya a un lado la influencia negativa que ha traído Napoleón, tal vez. Vamos a aliarnos con los ingleses y acabamos con Napoleón. Ahí empiezan los grandes problemas precisamente. Y eso nos va a llevar al momento de Bayona. Que es donde lo tienen cautivo. Exactamente. Vamos a hacer un paréntesis, doctor, para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando sobre Napoleón y la independencia de México con el doctor Carlos Mejía Chávez, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Fíjate, doctor, que hace unos años muchos años leí un librito de Hugh Thomas sobre Goya y el 3 de mayo de 1808. Y él decía, por supuesto, hace una descripción de los fusilamientos y de los personajes a los que están fusilando. Entre ellos están un monje, está probablemente un albañil, algún profesionista o algún oficial artesano, etcétera. Es un grupo grande que los están fusilando y decía, lo paradójico es que la modernización que les podía haber traído Napoleón les beneficiaba más que el antiguo régimen que tenían en España, que era totalmente sometedor por los privilegios de la iglesia, los privilegios del ejército, el absolutismo del rey, cosas que Napoleón estaba abriendo el pensamiento científico y abriendo a otras cosas. Y sin embargo, ellos están peleando por otra cosa, están peleando porque no quieren que se meten en sus destinos. Y por eso los sacrifican. Dice, esa es la paradoja de esta historia, más todo lo que hace Goya a partir de la entrada de los ejércitos de Napoleón a España. Y en México llega, si no estoy mal, en julio o en agosto, la noticia de la entrada de Napoleón y el cautiverio del rey Carlos IV y Fernando VII, y empiezan todas las conspiraciones. Y usan a Napoleón como el anzuelo, no sé cómo decirlo, pero como el gran monigote
para empezar a movilizar a la gente. Es que el paso que sigue es que van a venir a América. El paso que sigue es que van a entrar los ejércitos de Napoleón para acá. Y se empieza eso a mover en una suerte de contraopinión pública muy fuerte. Más o menos nos puedes platicar un poco de este manejo de la figura de Napoleón, que no es el verdadero Napoleón, nunca lo fue. Me pide, por ejemplo, Gaby Malentes, la que está en la cabeza de estos programas, que si nos pudieras pintar un retrato, pintar, y lo hace ella muy bien con comillas, un retrato del verdadero Napoleón. Nunca hubo un retrato del verdadero Napoleón, y al ratito vamos a hablar un poco de un librito chiquito que seguramente conoces, se llama La muerte de Napoleón, de Simón Leys, sí, con lo que vamos a cerrar para los 200 años. Nunca hubo un verdadero Napoleón. Siempre vamos a tener al diablo Napoleón o al gran Napoleón, al admirado y al odiado. Fíjate que una de las cosas que seguramente tú notaste, y tus colegas seguramente también lo han trabajado, es la influencia de las modas napoleónicas en el ejército. Entonces, estás en contra de Napoleón, pero te vistes como él. Usas los uniformes como él. Te cortas el pelo como él. Tu esposa se peina y se arregla como Josefina. Es decir, a pesar de que no eres afrancesado, eres afrancesado. Es un poco como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Nos cae muy mal que la cultura mexicana se está perdiendo porque nos pesa la cultura norteamericana y el Halloween. Sí, pero nos salimos a comer una hamburguesa a tal lado y nos usamos los tenis de marca y así es la cultura, así de compleja Exactamente. Entonces, nunca hubo un verdadero Napoleón. El Napoleón que hay es ese que nos estás manejando tú. ¿Cómo se pinta después de 1808? ¿En qué funciona Napoleón ya con la llegada del nuevo virrey, con Venegas y la guerra de independencia? Gracias de nuevo, profesor, y a Gaby, a Vanibaldo, muchísimas gracias por su tiempo y por este apoyo de luego. Pues mire, es que de verdad que es la parte más compleja precisamente. ¿Qué papel jugó Napoleón para el caso o justificación de la guerra, de lo que va posteriormente vamos a denominar como la guerra de independencia, que desde luego pues se trata de diversos momentos, de diversos factores, de diversas circunstancias que van a motivar pues a muchas otras personas, pero realmente ¿qué papel juega Napoleón en ello? Pues claro, evidentemente hay muchos rumores en 1808. Entre ellos, claro, de que Napoleón, pues los sacerdotes, desde luego, desde el púlpito diciendo, y tengan cuidado porque la invasión napoleónica ya empezó. Lo digo con mis palabras, desde luego. Sí, tengan cuidado porque la invasión napoleónica ya empezó. Esa mujer que está entrando con los pechos al aire, eso es pues sin guantes, destapada, sin el velo. Ese hombre que trae la peluca, que se echa polvos, que lee libros prohibidos, ellos son los afrancesados, tengan cuidado. Y como usted mencionó, entonces en un momento, en una época en la que prácticamente la cultura está influida por una moda francesa, desde la corte hasta algunos estratos, pequeños estratos, pues, ¿qué va a ocurrir si todo mundo pues puede ser afrancesado? Todo mundo puede ser un traidor. Todo mundo puede ser una persona vinculada a Napoleón. Pues empiezan a surgir miedos. Y justamente las conspiraciones dan pauta de ello. ¿Cómo se ataca las conspiraciones? Pues diciendo que son obra y ejemplo de emisarios de Napoleón, que están llegando desde Estados Unidos, se están metiendo, y cualquiera de ustedes, entre ustedes pueden estar esos emisarios. ¿Qué ocurre con ello? Pues la gente que antes pues veía con naturalidad a alguien que era francés, pues empieza a decir, híjole, tengo un ejemplo de una mujer que fue al Tribunal del Santo Oficio a denunciar a un hombre que la ayudaba a aprender danza porque es francés. Pero le pregunta a la Inquisición, pero este señor usted lleva conviviendo con él desde hace muchos años. ¿Por qué hasta ahorita viene a decirnos esto? ¿Por qué hasta ahorita viene a acusarlo? Bueno, pues de entrada, porque nos están diciendo las noticias. Y segundo, pues porque me da miedo que me agarre la Inquisición y me torture. Eso dicen. Y tenía razón, ¿eh?
Yo también te voy a contar ahorita otra anécdota que tiene que ver con eso. Síguele, síguele. Muchísimas gracias. Continúa entonces, siguen apareciendo muchos rumores de conspiraciones. Se habla incluso cuando retiran a Pedro Garibay del poder para que haya concordia entre la gente, porque sabemos que el golpe de Estado de 1808 pues generó un gran problema que evidentemente va a procurar conspiraciones. Hay mucha gente dudando, hay mucha gente teniendo miedo y hablando, pues se elige al virrey Lizana y Beaumont, al arzobispo Lizana y Beaumont. Ahí aparece de repente, empiezan a aparecer conspiraciones. Hay una muy famosa, muy interesante, que habla de que a Lizana y Beaumont lo intentaban envenenar. La persona que fue a decir eso fue la famosa Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez, que era amiga de Lizana, llega y le dice, señor, pues hay ciertas personas que están metidas en la política que están conspirando en su contra. Lizana ordena a la Inquisición que investigue al respecto. Aparentemente todo fueron rumores, pero existe una posibilidad de que la Güera estuviera participando en una especie de conjura tal vez para apoyar a ciertos grupos del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Incluso se habla de que Ignacio Allende tuvo algo que ver en esos rumores. Posteriormente, 1810, Miguel Hidalgo habla de que justamente también viene Bonaparte. Tengan cuidado porque los gachupines son los verdaderos afrancesados, se han vendido a Napoleón. Sí. La pregunta es, ¿realmente Hidalgo creía que Napoleón era la verdadera amenaza? Es decir, que vendría Napoleón. ¿En qué momento Napoleón deja de convertirse en una amenaza más que formar parte de un discurso? Lo sabemos también porque hacia 1814 también con José María Morelos, cuando Fernando VII está regresando a España, José María Morelos dice prácticamente, ¿saben qué? Tengan cuidado porque Fernando VII puede regresar napoleónico, influenciado por Napoleón. Entonces la guerra de independencia pues ya va más allá precisamente de hacer a un lado a la imagen, figura, potestad de Fernando VII. Y a mí me parece que Napoleón, justamente a partir de 1811-12, Napoleón deja de ser importante en algunos sentidos como amenaza para la Nueva España. La lucha es contra los españoles. Claro, también hay franceses que están influyendo, que pueden representar un problema para nuestra religión. Hay que hacerlos a un lado, pero Napoleón creo que ya deja de figurar como una amenaza en ese momento. Por eso también Bustamante pues dice, bueno, vamos a relajarnos un poquito y posteriormente ya podemos decir que Napoleón pues es un gran héroe. Eso pienso yo. Fíjate, doctor, que siempre he tenido un poco la idea de que esta imagen de Napoleón como el gran hereje es lo que cuando menos sirvió de pretexto para que hubiera tantos curas y tanta gente de la iglesia metida en los ejércitos insurgentes. Es decir, esta idea de no exactamente de mantener los privilegios, sino de perder la religión. Ahí sí, en el sentido más, digamos, más simple, que es la de un cura de pueblo. Cuando yo leo lo que dice Morelos, por ejemplo, sobre Napoleón, encuentro una gran simpleza, sobre todo al principio. Después es la justificación para decir, pues nos quitamos de España, dejémonos de cosas, vamos a independizarnos. Pero sí, efectivamente Napoleón es el personaje que lleva, que carga en sus hombros la idea de la herejía. Y Sí, entonces, claro. creo yo que por eso hay tantos curas metidos en la guerra de independencia. Y la otra,
tiene que ver efectivamente ya con el rey que puede regresar afrancesado. Y entonces el que llegara aquí y se pusiera en práctica la Constitución de Cádiz y luego se quitara, tiene que ver con esto. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con la guerra de independencia, que tiene que ver con una costumbre novohispana de siempre y que se exacerba en el siglo XIX, que es la xenofobia. Sí, Y te voy a contar muy rápido, había un pastelero italiano en Valladolid, ligado de alguna manera con la familia de Huarte, es decir, con los suegros de Iturbide, sí. y él viajaba entre Guanajuato y Valladolid con mucha frecuencia y llevaba, como parte de la transmisión de opinión pública, llevaba las ideas de un Napoleón promotor de cambios buenos. Resulta que entonces lo acusan en la Inquisición de que es pro-napoleónico ya cuando Napoleón cambia de... Y entonces le dicen que ha dicho muchas cosas de que qué bueno que ya no está Fernando VII, o sea, lo acusan en la Inquisición de que era ya un enemigo del rey, y entonces lo juzgan y está meses, esto es en 1809, y se enferma el estómago. En 1810, cuando entran las huestes de Hidalgo a Valladolid, este hombre que había sido uno de los transmisores de las ideas de los insurgentes de alguna manera, es degollado por los insurgentes por ser italiano. Mm. Existe el proceso de inquisición en el archivo. Se llama Luis Fabri, este pobre hombre. Entonces Napoleón empieza a tener efectos, o la imagen de Napoleón, efectos que son más allá de él mismo y de sus pretensiones políticas inmediatas con España, que tiene que ver con las costumbres. Buena parte de la xenofobia mexicana nace de esta idea de que este otro es un hereje, el que va a entrar es un hereje y por eso el extranjero no es tan bien visto. ¿Cómo la ves? ¿Tú crees que por ahí podría haber una línea de investigación de la influencia de Napoleón? Profesor, sé que se puede oír bastante simple, me voy a oír muy simplista, no he dejado de pensarlo desde luego y espero no molestar a nadie, mis colegas historiadores, no molestar a nadie con esta observación simplista, pero es que a final de cuentas ese discurso se encuentra hasta el día de hoy impregnado en el pensamiento de mucha gente. El hecho de que haya personas que en su derecho de opinar digan a voz en cuello que el comunismo viene a acabarnos, viene a destruir a la Iglesia Católica, pues es un discurso que se ha dado a lo largo de los años y que en efecto, pues también podemos hallarlo pues en la cuestión de Napoleón. No fue poca cosa tampoco que en la época de los cristeros, a Calles, en algunos versos, en algunas canciones, se le llame Lutero, se le llame Atila, se le llame Bonaparte, porque finalmente son estereotipos que buscan afianzar la idea del hereje, desde luego. Ujú. Y claro, la imagen del extranjero, pues va a tener un gran problema, una gran importancia en esto, porque en efecto, si antes en 1808, justamente esto es importante, cuando se establece la paz de la que hablé entre España y Francia luego de la Revolución Francesa, años antes justamente en que empieza a haber una psicosis en contra de gente francesa, pensando que pues nos vienen a imponer la revolución, decirlo lo que ha trabajado el profesor Gabriel Torres Puga, justamente a este respecto, pues bueno, yo supuse que hubo un momento cuando se firma esta paz, hubo un momento en que nuevamente las modas que antes habían sido vilipendiadas, censuradas, pues vuelven a ser parte de la cotidianidad. Peluqueros, pasteleros, Ujú. modistas, modistas, etcétera. Pero volvemos al punto de que llega 1808, pues todos estos extranjeros y todas estas costumbres pues son perniciosas para la religión católica, desde luego, porque así con esas modas, con esas influencias, en Francia ocurrió la revolución, la devastadora Ujú. revolución, la llaman los reaccionarios. Ujú. Ujú. Como usted menciona este caso de este pastelero, pues también menciona el caso del danzante. Empiezan a haber digámoslo, una cacería de brujas contra gente que en su momento, pues habló bien de Napoleón.
Ujú. Oye, tú estuviste hablando bien de Napoleón cuando fue la batalla de Trafalgar. Pues sí, pero eso fue hace tiempo. ¿Quién fue la persona que hizo la acusación? Pues repito, pues también son venganzas. Fue un indio que esta persona que alababa a Napoleón pues trató mal y vio en 1808, 1809 el momento perfecto para irlo a acusar y vengarse de las atropellas que había cometido contra él. Ujú, ujú. Hay un momento terrible de cazar en el mejor de los casos expatriar a franceses, a italianos que estaban radicando en Nueva España, pues no dejarlos entrar o sacarlos del reino. En el peor de los casos, pues se les ajusticia, desde luego se les encierra, se les ajusticia. Pero es justamente por este recurso retórico que la iglesia retoma de siempre de sus enemigos de antaño para expresar que el enemigo es que es la herejía, es la lectura de libros que hemos tratado de prohibir, el malvado Voltaire, el sacrílico Rousseau, entre otros, etcétera. Sí, Prohibido Voltaire. estar leyendo, prohibido estar comerciando con franceses. Señoras, por favor, no estén enseñando los pechos cuando entren a la iglesia, porque eso es parte de lo que Napoleón busca para pervertirnos. Todo eso, hasta el día de hoy, lo hemos oído en muchos discursos que fomentan, digámoslo así, el patriotismo mexicano. Ujú. No compres aquí porque pues te vas a hacer gabacho, no leas no leas a Lenin porque te vas a volver comunista, y ser comunista pues es que vayas a destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, que también en México en 1808 circularon esos rumores de que usted, porque ha leído a estas personas, pues ya es un afrancesado y va a ir a atacar nuestro sagrado símbolo, que es la Virgen de Guadalupe. Sí, en el caso de Voltaire, totalmente, ¿eh? Eso aparece en el juicio de Luis de Fabry. De hecho, de lo que lo terminan acusando de ser volteriano y de ser feo, de las dos Imagínense cosas. nada Sí. más, imagínense nada más. Eh, ¿Qué eh, pretexto? Claro. sí. Ahora, después de Waterloo, ¿qué pasa con la imagen de Napoleón? ¿Ya no sirve para abanderar nada? Eso es interesante porque justamente como le comenté, yo sigo sosteniendo que entre 1812 a 14, Napoleón pues ya deja de ser una amenaza, digamos, para las cuestiones de los insurgentes. Mm. Digo, de hecho sabemos que hay personajes que han salido de los ejércitos de Francia y se forman a las filas de los insurgentes, no solamente en Nueva España, sino también en buena parte de América Latina, de los reinos de América Latina. Muchos franceses que formaron parte de los ejércitos de Napoleón se forman en estas filas, influyen en las independencias, desde luego. Cuando son los 100 días, cuando se sabe que Napoleón se ha evadido la isla de Elba en principio, y empieza la famosa jornada de los 100 días, pues hay un estado de alerta aquí en Nueva España. Tengan cuidado porque Napoleón ha salido y está seguramente preparando pues para conmocionar al mundo pues nuevos ataques. Pero realmente creo que Napoleón de entrada pues no podía, o sea, era imposible que, dada la influencia que tiene Gran Bretaña en los mares, era bastante improbable eso, pero la imaginación sigue ahí. Sin embargo, Waterloo pues ya es el principio del fin y no pasa absolutamente nada. Me parece que Napoleón, repito, hasta 1821, consumada la independencia, no vuelve, creo, sostengo por el momento, no vuelve a tener un papel importante, sino cuando se enteran de la muerte de Napoleón, ese momento en que se ha convertido en una leyenda, en un símbolo, bueno o malo, se ha convertido en un símbolo, pues empieza a retomarse algunas de sus máximas, de esas que fueron escritas en su cautiverio en Santa Elena, se empiezan a distribuir en México. Las máximas de Napoleón empiezan a distribuirse en 1821 en México. Y repito, Vicente Guerrero, en alguno de sus discursos, cita al gran Napoleón tomando como ejemplo sus proclamas. Napoleón forma algo importante para estas personas. Es un ejemplo a seguir para algo.
Fíjate, ahorita que lo estás mencionando, recuerdo que el código napoleónico influye en la creación Sí, de ciertas leyes y esos cambios así es, en la vida judicial de México. así Y es, nunca perdió el nombre. El código napoleónico era el que estaba sirviendo de modelo para esto. así es. Eh, y luego empieza también a tener la influencia de la pintura. Claro, ya un poco más adelante ya es México, ya no es la Nueva España, pero de esta pintura heroica, eh, yo tengo por ahí la idea que el retrato de cuerpo entero de Iturbide, eh, con la banda, pero con los símbolos militares, pero a un lado con los símbolos del poder como Ujú, emperador, sí, vienen de la pintura francesa. sí, Es claro, decir, en el castillo tenemos en exactamente unos 10 o 12 metros atrás, pero en la misma pared, un retrato, una copia, por supuesto, de un retrato de cuerpo completo de Goya, de Fernando VII. Y de este lado tienes a Iturbide. La idea es que si te asomas tantito, ves las dos. sí, claro. Y notas la influencia ya de esta mentalidad grandilocuente de Napoleón, porque ya Napoleón está muerto. Entonces, efectivamente, ya es una bandera a tu favor. El chiste es que la sepas usar, aunque te haya caído gordo antes, ahora es tu bandera. Así Un es. poco lo que sucede en 1823 con Iturbide, perdón, con Hidalgo y con los héroes de la insurgencia, que escribió por ahí Lucas Alamán. Tú te has de acordar bien de ese dato. Escribió Lucas Alamán diciendo, pues estos que ahora lo están proclamando beneméritos en grado heroico, fueron los que lo mandaron matar. Claro, claro. Fueron ellos, sí. Sí, es el momento en que finalmente ya estamos hablando, bueno, el romanticismo ya se va a fomentar durante esos años, desde luego, pero claro, la idea del héroe, la idea de fomentar a ese héroe, pues parte de Napoleón, es indudable que parte de Napoleón. ¿Por qué? ¿Cómo se construye un héroe? Pues a partir de ciertas virtudes que en su momento, estos libros panegíricos nuevamente que parten de la muerte de Napoleón, pues nos hablan de cómo debe de ser la vida de un héroe para poder constatarlo como tal. Napoleón pues vivió soledad, un héroe tiene que vivir esos grandes momentos solo para forjar su carácter, Ujú. sacrificarse. Bueno, repito, es una manera en que sublimaron la imagen de Napoleón finalmente, desde Claro. luego. Repito, es un ser humano, sabemos, conocemos la historia de Napoleón, conocemos las virtudes, conocemos los errores, conocemos las faltas, pero finalmente se construye una idea heroica de este personaje. Pero no la construye él, Carlos. Él mismo se la construye, desde Sí. luego, pero a final de cuentas, cuando muere, se retoman sus ideas para hacer una leyenda de Napoleón. Ujú, ujú. Napoleón muere como un héroe, encerrado en Santa Elena, sin ver a su familia, solo, probablemente, dicen, probablemente envenenado, Ujú, porque representaba probablemente un gran problema nuevamente si volvía a salirse de ahí. Y con ello se fomenta este sentido del gran héroe, ujú. héroe que a final de cuentas se va a ir creando esa imagen que conocemos en México de muchos de nuestros personajes de Sí. la historia de bronce. Sí, tú estabas, incluso de los no tan personajes, acabas de mencionar a Santana, por ejemplo, es decir, Claro, no personajes de bronce, sino digamos, también ambivalentes. claro, Santana, sí. Y el mismo Santana se maneja a sí mismo como una suerte de Napoleón, un gran estratega que moviliza sus tropas, que ve por sus muchachos, porque pues, esa era una de las cosas por las que entiendo yo que Napoleón era famoso, es decir, tenía un Era querido, contacto directo, era muy querido, sí, sí, era muy querido porque tenía directamente relación con sus muchachos. Ahora, Napoleón murió. Fíjate que hace no mucho leí un cuentito de Simón Leys, claro, es un cuento moderno, que se llama así, La muerte de la Napoleón. muerte de Napoleón. Y es interesante porque con esta idea de jugar
con los hechos que no acaban de consumarse o con los destinos torcidos, resulta que Napoleón se escapa de su prisión y se va a Francia porque se supone que ahí lo estaban esperando unos que lo estaban complotando y lo dejan solo. Finalmente no lo recogen porque habían oído que había muerto. Y entonces él, como puede, se va a París y en una de esas se descubre a sí mismo, está enamorando a una mujer y se descubre como Napoleón y entonces la mujer se espanta y lo mete a un manicomio, porque ya todos los que hablaban de Napoleón como Napoleón ya eran locos. Y entonces se crea esta imagen que tenemos moderna de que un loco lo primero que hace es creerse Napoleón. Es Así decir, es, este ser supremo. así es. No, ese libro es muy bonito, bellísimo, pero ahora que lo Sí, menciona, justamente esos estereotipos actuales en que concebimos o en que se concibe la imagen de Napoleón como un chaparrito, como un hombre enanito que tiene su gran sombrero, o en los cómics, en que aparece el loco con su sombrero de Napoleón, eh, la pues mano metida parte, al la pecho. mano metida aquí desde luego, parte del discurso antinapoleónico que empieza eh, hacia, hacia 1800, porque este estereotipo lo fomentan los ingleses, los británicos, y al día de hoy lo seguimos viendo. Napoleón, desde luego, pues bueno, no vamos a entrar en polémicas ni en detalles, Napoleón no era de ese tamaño, era un tamaño promedio, pero lo que se trataba de hacerlo enano era evidentemente ante el pueblo, ante el populacho, digámoslo así, con todo respeto, era minimizar su grandeza porque la tenía, el pueblo inglés lo admiraba desde luego, Sí, claro. pero como era propaganda de guerra, pues tenemos que minimizar al enemigo, fomentarlo como un loco. Hay un cuento, bueno, este libro, esta novela de los fantasmas de Goya, que justamente hablan sobre el momento que se volvió película, no le hicieron película posteriormente, sobre el momento en que van a rescatar a la chica a un manicomio en Madrid, pues se describe que dentro de los personajes que estaban metidos ahí, sodomitas, afrancesados, locos, pues había como 4 Napoleones. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, es fantástico cómo la imagen estereotipada de Bonaparte sigue viva a través de los tiempos, en los chistes, en los cómics, en las películas. Sí, sí. Napoleón sigue vivo ahí. Fíjate que voy a hacer, al fin que esta serie se llama Somos Nuestra Memoria, voy a hacer un recuerdo de hace probablemente un medio siglo. Había un animador, en aquella época se llamaban crooner, que eran estos hombres orquesta que lo mismo cantaban, que tocaban instrumentos y así, hasta que se llamaba el Vivi Hernández. Y él cantaba una canción, seguramente tus papás son los que se van a acordar, que empezaba así: soy Napoleón, me siento un león, me siento muy fuerte, no soy sangrón, subí, bajé, entré, salí, que qué, hubo una vez que yo corrí sobre una jirafa y no me caí. Entonces, esta idea de que es Napoleón, Fabuloso, pero que en realidad está metido en un manicomio. claro. Y entonces tenemos al Napoleón, para seguir un poco con la pregunta de Gaby Malentes, el Napoleón que es sublimado como el gran conquistador y que está su busto en la fachada del castillo de Chapultepec, junto con los otros conquistadores, entiéndase, Julio César, eh, Alejandro Magno, Alejandro Magno, Federico y Napoleón. claro. Eh, entonces, este gran conquistador, y por otro lado, el que acaba siendo un personaje ridículo de alguien que cree, se cree superior y entonces se llama Napoleón. Y Exacto, luego vienen todos los otros efectos. Voy a hablar solo de dos y uno de ellos te lo voy a dejar completamente y el otro con eso vamos a cerrar. claro. Napoleón III, Napoleón el Pequeño. Napoleón el Pequeño, Víctor Hugo, claro. Platícanos un poco de esta idea de Napoleón III, que al último acaba siendo un personaje pues más bien fracasado, políticamente fracasado. No, pues claro, desde luego, digo, sin ahondar mucho, pues Napoleón III, pues busca, a partir del ejemplo de su familiar, de su tío, pues fomentar un nuevo imperio en el que Francia pues tome las riendas y renueve con vistas mucho más allá de las que se tuvieron en 1808, pues retomar
el impulso hacia la conquista de los territorios en América, desde luego, ¿no? En España, en México, perdón. Entonces, pues Napoleón III, pues claro, como mencionó usted, el título de esta obra de Víctor Hugo, que justamente es Napoleón el Pequeño, es justamente un panegírico para explicar, pues que nada se podía comparar de este personaje, salvo su conducta, salvo su manera en que llegó al poder a través de su golpe, el famoso 18 de Brumario, desde luego, pero que pues, no tiene realmente mayor relevancia en cuanto a ello. Finalmente, Napoleón III, pues no logra, me parece, llegar a ocupar el lugar, llamémoslo nuevamente, repito, heroico, benefactor de Napoleón Bonaparte. Y digo, repito, tener cuidado con esto porque no estoy tratando de justificar, de ensalzar a Bonaparte. Yo les agradezco a ustedes el que me hayan permitido, me hayan invitado, me hayan permitido dar mi palabra en esto, porque creo que la importancia de considerar el bicentenario de Napoleón nos habla o deberíamos de tomarlo como un momento importante para que nosotros como historiadores, como mexicanos, veamos las posibilidades de estudio que tenemos respecto a personajes que podríamos decir, pues son de Europa, son de otro contexto, pues no. Repito que con lo que estamos comentando ahorita estamos demostrando la importancia de los fenómenos que ocurren en España, que ocurren en Europa, y el impacto que tienen en Nueva España, en las colonias americanas, que nos conectan y nos forman parte de la historia de Europa, desde luego. Entonces, repito que les agradezco mucho el haberme permitido estar con ustedes. Por eso creo fundamental que retomemos la imagen de Napoleón, más allá de sus errores, que todos a final de cuentas los cometen, más allá de sus desplantes, más allá de sus decisiones, que hace un momento desde luego usted comentaba lo de la invasión a España, que probablemente pues él prometía traer progreso, pero bueno, finalmente era una invasión, o sea, Sí, claro. es imposible justificar en ningún momento eso, pero él se justificaba a partir de eso. Les voy a traer la felicidad que sus reyes no les han traído desde ese tiempo, progreso, felicidad, riqueza, es lo que les vamos a procurar. Y por ello incluso también a partir del odio que se genera, pues a ilustrados como José Bonaparte, se les va a tildar como lo peor, Pepe Botellas, Pepe Plazas, etcétera. Cómo se fomentan y se crean las imágenes. Entonces, repito, ahorita aprovechando su espacio, que es importante pensar en estos personajes más allá de lo que nos han explicado hasta cierto punto la historia, etcétera. Fíjate, sí, está perfecto. Y hay una parte de Napoleón que a mí me gusta siempre recordar, pero por razones de un romanticismo casi decimonónico. Sí, sí, sí. En la invasión de 1808, al final, el 4 de diciembre de 1808, que llega Napoleón a hacer un pase de revista del ejército, de la Gran Armada, de Grande Armée, y le dicen que están levantados un grupo grande y además fuerte de civiles que no pueden ser derrotados por la Gran Armada. Y entonces Napoleón inventa la palabra guerrilla. Él es el inventor de la palabra guerrilla. Sí. Y entonces dice, es que la guerrilla, es decir, la pequeña armada, va a vencer a la Gran Armada. Estamos hablando de entre el 4 y el 6 de diciembre de 1808. Sí. El 4 y 6 de diciembre de 1914, las guerrillas populares mexicanas entran a la Ciudad de México después de haber derrotado al gran ejército federal. Y empiezas a utilizar digamos, favorablemente la palabra guerrilla. Y después, a lo largo de todo el siglo XX, la palabra guerrilla tiene un sentido en toda Latinoamérica de una suerte de oposición justa. Es decir, tiene un halo de legitimidad que nace de la palabra que inventa Napoleón en Exactamente. el 8.
exactamente. No, Napoleón desde luego que fomentó esto precisamente por, él llega a Madrid justamente a partir de estas derrotas que sufren sus ejércitos poderosísimos que habían hasta ese entonces habían sido imbatibles frente a los grandes ejércitos prusianos, Ujú. austriacos, británicos, y de repente Napoleón, pues enojado, furioso de que un grupillo, un grupúsculo de insurgentes, que también así los denominan, los empiezan a denominar así, un grupo guerrillero, pues los haya logrado derrotar, pues le parece imposible. Por eso incluso Napoleón retoma la campaña y dirige personalmente Sí, el ataque a Madrid. sí, 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 Y sí. por eso las proclamas que incluso el mismo Napoleón, como usted lo ha mencionado, que hablan sobre cómo derrotar o por qué es importante derrotar esos pequeños ejércitos que frente a su gran armada, pues son importantísimos, desde luego. No, sí, cómo no, cómo no. Y con esto, me parece que damos un buen cierre a un programa que, de alguna manera hace memoria de los, 200 años de la muerte de Napoleón, en donde, pues, de una manera, quizá no, muy ordenada de mi parte, yo de ahí te estuve conduciendo para todos lados, para arriba y para abajo, pero de una manera que, sí cubrimos el horizonte desde el corso, despreciado al gran conquistador, a las imágenes distintas, que se le dieron a la semilla de la independencia, al inventor de una palabra que tiene un gran éxito en el siglo XX y, bueno, en el XIX también, pero en el XX tienen este halo político que todavía sigue siendo, o sea, piensas en guerrilla y piensas en el Che Guevara, por ejemplo, o piensas Claro, en cosas de estas que es digamos, el peso simbólico de la palabra todavía hoy, hasta el del que está loco. claro. Me dice Gaby que el de la canción esta se llamaba Napoleón 14, Gaby. Qué chistoso. Así fue, Napoleón Es 14. Saldo, sí, Napoleón 14. No te preocupes, era porque efectivamente hablaban de alguien que estaba amarrado, ¿entiendes? Era un No, loco. bueno, Napoleón en la música, pues también, ¿no? Desde luego, Mecano, tiene una canción dedicada a Napoleón y también una frase muy bonita que es la de cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón. Pues, Ajá, o sea, Napoleón está presente en la cultura popular en todos los sentidos. Entonces, pues repito, sería importante retomar pues parte de ello para entender lo que quieren decir, los significados de los discursos, la presencia y perseverancia de esos discursos, como usted lo mencionó en el caso triste de discursos contra extranjeros, xenofóbicos, que es una desgracia, desde luego, continuar con esa clase de discursos, pero se mantienen a final de cuentas y los tenemos ahí. Los posicionamientos políticos, como usted lo mencionó en principio, pues ahí están y pareciera que no cambian esas ideas, pero si sí. tienen eco es justamente porque han trascendido a través del tiempo y se han transformado, pero perviven, desafortunadamente. Sí, pero casi te puedo, yo sé que soy muy mal profeta, pero sí te podría decir que perviven desafortunadamente un poquito más. Ah, sí, sí, Yo pienso que la idea del México diverso que está en las leyes, está en las manifestaciones de las feministas, está en muchas cosas que están ahora pesando en la vida política de la calle, sobre todo, claro, sí, pero también en las leyes y la idea de la pluriculturalidad y los derechos de todos, etcétera, va a ir quitando todos estas ideas que nacieron de la oposición al distinto y que en un así momento es, dado tenía la figura de Napoleón. claro. Pues no me queda más que agradecerte, doctor. Fue una plática muy agradable. Se nos fue muy rápido el tiempo. Muchas gracias. Voy a dar por terminado el programa, si me haces favor, pero antes quisiera pedirte si nos puedes dar algunas lecturas para la gente que no somos especialistas en el tema, algunas lecturas que tú pienses que debemos tener para saber de qué se trata esta imagen de Napoleón a 200 años de su muerte. Bueno, pues de entrada nuevamente reitero el agradecimiento, de verdad, la generosidad que han tenido ustedes para tomarme en consideración para estar en este espacio.
De verdad, muchísimas gracias, profesor Rueda, Gabriela, Evanibaldo, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues recomendaciones, pues yo podría recomendar de entrada pues un libro clásico de la historiografía mexicana que es La Máscara de Fernando VII de Marco Antonio Landavazo. De entrada, esa es una, no solamente para entender el fenómeno napoleónico, sino para contrastarlo con la idea de cómo se construyó la imagen de Fernando VII frente a la maldad de Napoleón. Sobre Napoleón hay un libro maravilloso que justamente habla sobre el impacto de su propaganda, que es Napoleón, de Philip Dwyer. Ese, y en última instancia, este libro que sacó el Fondo de Cultura Económica hace poco, la traducción de Patrice Gunifé, de Bonaparte también, que es la primera de 3 partes que se deberían de publicar. Ojalá y tengamos la posibilidad de que se publiquen pronto, porque es la historia en principio de Napoleón dividida en 3 libros, pero este libro de Patrice Gunifé es la primera parte que va desde el ejército hasta el consulado en Francia. Y bueno, pues yo creo que serían pues libritos fundamentales para conocer sobre Napoleón. Y en el caso de Marco Antonio Landavazo con La Máscara de Fernando VII, pues que repito, nos podamos entender el contexto de la retórica que se arma en contra de Napoleón, pensando desde luego en su contraparte, que es Fernando VII, que también desde luego, por eso es parte esencial de entender lo que es La Máscara de Fernando VII, pues es la construcción de la imagen de este personaje en contraste con Bonaparte. Ok, el sello editorial de este libro de Landavazo, ¿cuál es, doctor? Es está editado por el Colegio de México en colaboración de la Universidad Michoacana de San Nicolás, precisamente. El otro de Patrice Gunifé lo sacó el Fondo de Cultura Económica, me parece que hace un año, y el de Philip Dwyer, me parece que es el mundo de los libros, si mal no recuerdo. Pues muchas gracias, ahí quedan las recomendaciones para nuestro público. Darte las gracias, doctor. No, ustedes, por favor. Bueno, pues así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Carlos Mejía Chávez. Gracias. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. La producción y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Hasta pronto, gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.